Cuando uno piensa en los nombres más conocidos del narcotráfico, quizás nos viene a la mente figuras como las de El Chapo Guzmán o la de Pablo Escobar. Pero detrás de estos nombres famosos hay otro personaje que ha pasado gran parte de su vida en las sombras: Ismael El Mayo Zambada. Un hombre que, a diferencia de muchos capos, ha evitado las cámaras y el protagonismo, manteniéndose casi invisible a pesar de ser una de las figuras más poderosas del narcotráfico. Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo Zambada, nació el 1 de enero de 1948 en un lugar remoto de Sinaloa, en la pequeña comunidad de El Álamo, en el municipio de Culiacán. Creció en una familia humilde, dedicada al campo, donde las oportunidades eran escasas y la pobreza era una constante en la vida diaria. Desde muy joven, El Mayo aprendió lo que era trabajar duro. A diferencia de muchos niños que podían disfrutar de su niñez, a Ismael le tocaba ayudar a su familia en el campo para aportar algo más de comida a la mesa. Esta responsabilidad prematura no solo formó su carácter, sino que le dio una visión clara de no vivir toda su vida en la miseria. Pero no fue solo la pobreza lo que marcó a El Mayo. Desde su juventud, se caracterizó por ser una persona astuta y por su capacidad para observar y analizar cada situación. Este enfoque, esta paciencia para esperar el momento adecuado, sería clave en su ascenso al poder. Mientras otros jóvenes de su edad buscaban salidas fáciles o se desesperaban por la falta de oportunidades, él permanecía callado, calculando y siempre en silencio. En la década de 1950 y principios de los 60, Sinaloa ya comenzaba a ser un hervidero de actividad criminal, especialmente en lo que respecta al cultivo de amapola y el tráfico de drogas. Las montañas de Sinaloa eran conocidas por ser tierra fértil para el cultivo de esta planta. Aunque en su infancia y adolescencia Ismael no estaba directamente involucrado en estos negocios, muy pronto se daría cuenta de que su escape de la pobreza estaba conectado con este oscuro mundo. A lo largo de los años, los relatos sobre El Mayo hablan de un joven que observaba, que aprendía de su entorno y que nunca actuaba sin pensar. Su capacidad para mantenerse bajo perfil desde sus primeros años lo haría un maestro de la discreción más adelante en su carrera criminal. Los cimientos de lo que sería su vida ya se estaban forjando, aunque en ese momento Ismael Zambada aún era solo un campesino más en las vastas tierras de Sinaloa. El paso de Ismael El Mayo Zambada, de ser un joven campesino a uno de los narcotraficantes más poderosos de México, no sucedió de la noche a la mañana. Todo comenzó con un encuentro clave. Este momento cambiaría su destino para siempre. En 1968, cuando Zambada tenía apenas 19 años, conoció a quien lo introduciría en el mundo del narcotráfico. Su nombre fue Antonio Cruz Vázquez, un personaje cubano que operaba sus negocios en Sinaloa, el cual tenía fuertes conexiones con el tráfico de heroína en Nueva York y Nueva Jersey. Este encuentro fue el catalizador. Cruz Vázquez no era cualquier traficante. Tenía una red bien establecida en Estados Unidos y vio en El Mayo una oportunidad para expandir sus operaciones. Pero este vínculo no se formó de inmediato por azar. Fue a través de un lazo familiar que Zambada se conectó con el cubano. Su cuñado, Nico, quien estaba casado con su hermana Modesta Zambada, tenía relaciones con Cruz Vázquez. Este vínculo familiar abrió la puerta para que Ismael se viera involucrado en el negocio. En ese momento, Sinaloa ya era una región clave para el cultivo de amapola, la base para producir heroína. Al principio, Zambada no se lanzó de lleno en el tráfico. En cambio, comenzó a coordinar la producción de amapola, trabajando de manera meticulosa en las tierras de cultivo que conocía desde su niñez. Lo que alguna vez había sido un trabajo de subsistencia en el campo se transformó en una operación más lucrativa. La amapola que ayudaba a producir se convertía en goma de opio, que luego se refinaba en heroína. El Mayo demostró desde el comienzo su capacidad para manejar el negocio con discreción. Mientras otros se precipitaban en la búsqueda del poder y la fama, él se mantuvo en las sombras, organizando la logística
y garantizando que la mercancía llegara a Tucson y Arizona, su destino final. Su habilidad para evitar la atención innecesaria lo distinguía de otros en el mismo negocio. Mientras algunos narcotraficantes buscaban la notoriedad, Zambada optaba por la eficiencia y la invisibilidad. Este primer contacto con el narcotráfico marcó el inicio de una carrera criminal, que aunque aún en sus primeros años ya mostraba signos de que sería diferente. Zambada no solo se dedicaba a la producción, sino que comenzaba a construir una red de confianza, apoyándose en familiares y contactos muy cercanos, una estrategia que se convertiría en una de sus mayores fortalezas en el futuro. Con el paso del tiempo, este joven agricultor de Sinaloa se convirtió en una figura clave para las operaciones de Cruz Vázquez en México. Si bien aún no era un nombre conocido, ya se estaba posicionando como alguien que no dejaba cabos sueltos, alguien que sabía jugar el juego sin ser visto. Pero este era solo el comienzo. Pronto, Zambada expandiría su influencia y su rol en el narcotráfico, llevando sus operaciones más allá de las montañas de Sinaloa. La historia de Ismael El Mayo Zambada en el tráfico de drogas apenas comenzaba, pero cada movimiento que hacía lo llevaba más cerca de convertirse en uno de los hombres más temidos y respetados del mundo criminal. Tras su primer contacto con el narcotráfico a través de Antonio Cruz Vázquez, Zambada empezó a dar pasos firmes y estratégicos que lo ayudarían a consolidar su posición en un mundo lleno de riesgos y traiciones. Después de coordinar la producción de amapola, Zambada se vio en la necesidad de establecer una cadena de distribución que le permitiera expandir sus operaciones. Con su habilidad innata para el cálculo y la estrategia, se dedicó a construir una red de contactos que abarcaba desde agricultores locales hasta corruptos funcionarios de gobierno que lo ayudarían a evitar la persecución y garantizar el éxito de sus envíos. Comenzó a utilizar métodos que le otorgaban ventajas competitivas. Aprendió a eludir la atención de las autoridades, lo que le permitió realizar transacciones de manera más segura. A medida que pasaban los años, el pequeño cultivo de amapola que había comenzado a coordinar se convirtió en una operación a gran escala. La heroína producida no solo se destinaba a los mercados locales, sino que su ambición lo llevó a mirar hacia los Estados Unidos. El norte era un mercado importante y sediento de droga. Zambada no se conformaba con el papel de productor, quería ser un jugador importante en la entrega. Para ello, utilizó los contactos de Cruz Vázquez y comenzó a establecer conexiones con otros narcotraficantes y grupos criminales. En este entorno de competencia feroz, donde la lealtad era una rareza, Zambada se destacó por su habilidad para mantener relaciones sólidas. Él supo rodearse de personas de confianza que le ayudaron a asegurar que su mercancía llegara sin problemas a su destino. Sin embargo, también tuvo que enfrentarse a la violencia del mundo criminal. Era un tiempo en que los carteles luchaban por el control de las rutas y el mercado de la droga. La rivalidad y las traiciones estaban a la orden del día, y el Mayo tenía que estar siempre un paso adelante. En 1977, a la edad de 28 años, Zambada ya había establecido varios sembradíos en Sinaloa y había empezado a pagarle a las autoridades corruptas, asegurándose de que su negocio pudiera operar sin ser molestado. Esta práctica no solo le garantizaba un flujo constante de ingresos, sino que también le proporcionaba una cobertura que lo mantenía alejado de la mira de la ley. Sin embargo, en 1978, su ambición lo llevó a Los Ángeles, donde se dio cuenta de que podía expandir aún más sus operaciones. El viaje a Los Ángeles fue decisivo. Mientras muchos narcotraficantes operaban en la clandestinidad, el Mayo Zambada se propuso establecer una presencia significativa en el mercado estadounidense. Así, se convirtió en un pionero en la creación de una red de distribución que abarcaba no solo a México, sino también a varios puntos en Estados Unidos. A pesar de las dificultades, como el temor constante de ser atrapado o traicionado por aquellos en quienes confiaba, su astucia y su capacidad para adaptarse lo convirtieron en un líder emergente. Con cada paso que daba, Zambada se alejaba de sus humildes comienzos como campesino y se acercaba a un futuro donde el poder y la riqueza
estaban al alcance de sus manos. Su historia comenzaba a ser conocida en los círculos criminales, y aunque aún no era un nombre familiar, las semillas de su imperio estaban siendo sembradas. Por otro lado, los desafíos también se acumulaban a medida que se adentraba más en el oscuro mundo del narcotráfico, donde cada decisión podría costarle todo. A medida que Ismael El Mayo Zambada establecía su red en el tráfico de drogas, la década de 1980 se convirtió en un periodo clave para su expansión en Estados Unidos. Aunque su base de operaciones seguía siendo Sinaloa, su visión de futuro le permitió comprender que el verdadero poder y riqueza se encontraban al otro lado de la frontera. De esta manera, comenzó a desarrollar un imperio logístico que no solo abarcaría el tráfico de heroína, sino también otras drogas, como la cocaína y la marihuana, en un esfuerzo por satisfacer la creciente demanda del mercado estadounidense. Los Ángeles, California, se convirtió en el centro neurálgico de sus operaciones. Atraído por la oportunidad, Zambada se asoció con otros narcotraficantes establecidos que ya tenían rutas y contactos en el lugar. A medida que su red crecía, se dio cuenta de que era esencial establecer relaciones sólidas con distribuidores locales y compradores mayoristas. El Mayo empezó a diversificar sus productos, asegurándose de tener un catálogo que incluyera lo que los consumidores deseaban. No se limitó a la heroína. En su visión había espacio para todo tipo de droga, cada una destinada a un público diferente. Para 1985, el Cártel de Guadalajara, que había sido uno de los principales jugadores en el tráfico de drogas, estaba en caída libre tras la captura de varios de sus líderes. Esta situación le otorgó a Zambada una ventaja significativa. Comenzó a capitalizar el vacío de poder en el mercado, ampliando su influencia y asegurándose de que su nombre empezara a resonar en círculos donde antes no se le mencionaba. Con su astucia y capacidad para crear alianzas, empezó a ganar terreno rápidamente, atrayendo la atención de la DEA y otras agencias de seguridad que veían cómo su imperio se expandía. La habilidad de Zambada para mover grandes cantidades de droga a través de la frontera se volvió legendaria. Utilizaba rutas ocultas, transportistas leales y en ocasiones vehículos modificados para ocultar su carga. Era un maestro en el arte de la evasión. Mientras otros cárteles luchaban por el control de las rutas y el mercado, él optaba por el sigilo y la estrategia, evitando conflictos abiertos y centrándose en construir su imperio a largo plazo. Zambada sabía que en el mundo del narcotráfico la violencia a menudo podía ser un arma de doble filo. Mientras otros líderes de cárteles optaban por la fuerza bruta, él elegiría un enfoque más sutil. Construyó un legado basado en el respeto y la lealtad, creando una red donde sus hombres estaban dispuestos a protegerlo. Este enfoque no solo lo diferenciaba de otros capos, sino que también le daba un aire de invulnerabilidad que le permitió seguir expandiendo sus operaciones sin atraer demasiada atención. Los años 80 y 90 marcaron una época dorada para el capo. A medida que su red se consolidaba en Estados Unidos, también lo hacía su riqueza. Se dice que su fortuna creció a pasos agigantados, permitiéndole adquirir propiedades, vehículos y, en última instancia, una influencia que trascendía el mundo del crimen. Según informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, controlaba a través de familiares y testaferros negocios como gasolineras, mueblerías, granjas porcícolas, bienes raíces, restaurantes, centros comerciales y establos. Santa Mónica, una de las marcas de leche más consumidas en Sinaloa, es producida por la empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, que según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es propiedad de El Mayo Zambada. Pero su ascenso no era solo un testimonio de su habilidad como narcotraficante y empresario. Era también un recordatorio de que en este negocio el éxito siempre conllevaba riesgos. Cada paso que daba lo acercaba a la gloria, pero también a una posible caída. Al final de la década de los 90, Zambada no solo había logrado establecerse como un jugador clave en el narcotráfico, había comenzado a ser visto como el nuevo líder del cártel de Sinaloa.
Con su visión estratégica, había logrado convertir lo que una vez fue una simple operación de tráfico en un imperio criminal que rivalizaba con cualquier otro en la historia de México. Pero, a pesar de su éxito, el camino por delante estaba lleno de obstáculos y desafíos, y la lucha por el control del narcotráfico estaba lejos de terminar. El cambio en el paisaje del narcotráfico en México se intensificó a medida que el Cártel de Guadalajara, un antiguo coloso en el tráfico de drogas, comenzaba a desmoronarse. Este declive no solo marcó el fin de una era, sino que también representó una oportunidad dorada para Ismael El Mayo Zambada. En el caos que siguió a la caída del cártel, Zambada se posicionó estratégicamente, ampliando su influencia y consolidando su poder en el mercado de las drogas. El desmantelamiento del Cártel de Guadalajara se debió en gran parte a la captura de sus líderes, incluyendo a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fue considerado el jefe de jefes del narcotráfico en México. Con su detención, en 1989, un vacío de poder emergió en el escenario del narcotráfico. Los carteles rivales comenzaron a luchar entre sí, compitiendo por el control de las rutas y el mercado. Zambada, que había estado observando desde las sombras, decidió actuar. En lugar de involucrarse en una guerra abierta, optó por una estrategia más calculada: asegurarse de que su organización se beneficiara del caos que estaba ocurriendo. Con el Cártel de Guadalajara en ruinas, Zambada aprovechó la oportunidad para fortalecer sus relaciones con otros narcotraficantes. Se alineó con el Cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, a quien conocía desde joven. El Mayo contaba con una célula criminal que tenía a su cargo el estado de Sinaloa, con enormes sembradíos de marihuana. Tras la muerte de Amado Carrillo en julio de 1997, El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, quien también operaba para el mismo cártel, decidieron formar su propia organización, a la que se sumó Juan José Esparragoza, alias El Azul. Junto con las familias de estos tres personajes, el Cártel de Sinaloa extendió su dominio en Sinaloa, parte de Sonora, Baja California, el sur de Baja California, y tenían presencia en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Aunque disputaban Jalisco con el Cártel Jalisco Nueva Generación, este territorio fue originalmente parte de las estructuras del propio Cártel del Pacífico. Esta colaboración no solo amplió su red, sino que también le permitió a Zambada tener acceso a rutas y mercados que antes le estaban cerrados. Juntos comenzaron a establecer una poderosa organización que podría rivalizar con cualquier cártel que quedara en pie. El poder de Zambada creció de manera exponencial durante este periodo. Con su liderazgo, el Cártel de Sinaloa empezaría a consolidarse como el nuevo gigante del narcotráfico, aprovechando la falta de competencia y el deseo de los consumidores estadounidenses de obtener drogas. A medida que la demanda aumentaba, Zambada no tardó en diversificar su oferta, introduciendo nuevas drogas en el mercado y adaptándose rápidamente a las tendencias de consumo. Era un maestro en la anticipación de las necesidades del mercado, lo que le permitió mantenerse un paso adelante de sus competidores. Sin embargo, su ascenso no vino sin desafíos. La atención de las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, se intensificó. La DEA y otras agencias comenzaron a investigar el resurgimiento del Cártel de Sinaloa y su nuevo líder. Zambada, que siempre había sido astuto y cauteloso, se mantuvo en la clandestinidad, evitando el escrutinio público y cultivando una imagen de bajo perfil. Sabía que en el mundo del narcotráfico la notoriedad podía ser un arma de doble filo, y su habilidad para evitar ser el centro de atención lo mantenía en una posición de ventaja. A medida que el Cártel de Sinaloa se consolidaba como la organización criminal más poderosa de México, su influencia comenzó a expandirse a nivel global. Esta ambición no solo se limitó a aumentar el número de rutas de tráfico hacia Estados Unidos, sino que se convirtió en una estrategia bien diseñada para establecer un dominio en mercados internacionales, convirtiendo al cártel en un jugador esencial en el narcotráfico global. Una de las estrategias más efectivas fue la diversificación de sus operaciones.
Zambada no solo buscaba el tráfico de heroína y cocaína, sino que también incursionó en la producción y distribución de metanfetaminas, un producto que pronto se volvería extremadamente lucrativo en mercados estadounidenses y asiáticos. Esto le permitió al cártel no solo diversificar sus ingresos, sino también estabilizarse frente a las fluctuaciones del mercado de otras drogas. El cártel de Sinaloa se convirtió en un referente en la distribución de metanfetaminas a través de innovadoras técnicas de producción y transporte. Con laboratorios clandestinos bien organizados en México, el cártel empezó a inundar las calles de Estados Unidos con metanfetaminas de alta pureza. La rápida aceptación de este producto entre los consumidores generó un aumento exponencial en las ganancias, permitiendo a Zambada reinvertir en su organización y expandir aún más su imperio. Mientras tanto, la influencia del cártel no se limitaba al tráfico de drogas. Zambada entendió que el control del narcotráfico también requería un dominio sobre la logística. Así, comenzó a construir un complejo sistema de transporte que incluía desde rutas de tierra hasta el uso de aeronaves privadas para el tráfico aéreo de sustancias. Esto le permitió mantener la ventaja sobre sus competidores y minimizar la exposición al riesgo de detección por parte de las autoridades. Con el tiempo, el cártel de Sinaloa logró establecer conexiones en países como Colombia, donde se unió a grupos guerrilleros para asegurar el suministro de cocaína. La habilidad de Zambada para formar alianzas estratégicas no solo le otorgó acceso a un flujo constante de drogas, sino que también le permitió expandir su red de distribución a Europa y Asia. Pronto, las metanfetaminas y la cocaína del cártel llegaban a países tan lejanos como Alemania, Reino Unido y Australia. Sin embargo, esta expansión global no fue sin riesgos. La creciente presencia del cártel de Sinaloa en el mercado internacional atrajo la atención de los gobiernos y las agencias de inteligencia de todo el mundo. A medida que las autoridades comenzaron a tomar medidas más agresivas contra el tráfico de drogas, Zambada y su cártel se encontraron bajo un constante escrutinio. La presión internacional llevó a Zambada a adoptar estrategias aún más sofisticadas para evitar la captura. Esto incluía la diversificación de sus operaciones para que se desarrollaran en varias regiones, lo que dificultaba a las autoridades rastrear el origen de las drogas y su distribución. Además, Zambada implementó técnicas de comunicación seguras, como el uso de codificación y métodos de contacto indirecto, para mantener la operación del cártel alejada de ojos indiscretos. Sin embargo, mientras el cártel se expandía y crecía en poder e influencia, también aumentaban los enemigos y las rivalidades. La sombra de la guerra del narcotráfico continuaba acechando, y el futuro del cártel de Sinaloa se tornaba más incierto. La siguiente etapa de esta saga criminal prometía ser aún más intensa a medida que las luchas por el control del narcotráfico comenzaban a intensificarse. A medida que el cártel de Sinaloa seguía su vertiginoso ascenso en el mundo del narcotráfico, la figura de Ismael "El Mayo" Zambada se convirtió en un blanco prioritario para las autoridades de México y Estados Unidos. Su astucia y la habilidad para evadir la captura y el creciente poder del cártel atrajeron la atención de las agencias de seguridad. Como resultado, se comenzaron a establecer recompensas cada vez más elevadas por información que condujera a su detención. En el año 2004, el gobierno de Estados Unidos lanzó una de las primeras recompensas significativas, ofreciendo $5 millones por información que pudiera llevar a la detención de Zambada. Esta suma, en aquel entonces, ya reflejaba la preocupación que existía entre las autoridades por su creciente influencia en el tráfico de drogas y su capacidad para evadir la justicia. Pero lo que comenzó como una cantidad tentadora, pronto se vio eclipsada por la evolución del poder del cártel y la creciente notoriedad de su líder. Con el pasar de los años, la recompensa fue incrementándose en proporción al auge del cártel de Sinaloa. En 2021, el monto alcanzó los $15 millones, una cifra que simbolizaba no solo la gravedad de los crímenes asociados con Zambada, sino también el compromiso de las autoridades para desmantelar su red de narcotráfico.
Esta recompensa se convirtió en uno de los factores que reflejaba el estado de la lucha contra el narcotráfico en América del Norte, una lucha que parecía estar siempre un paso detrás del ingenio y la capacidad de Zambada para permanecer en las sombras. A pesar de las ofertas millonarias, la captura de El Mayo seguía siendo un desafío monumental. Su habilidad para manejar las operaciones del cártel desde las sombras era notable. Operaba con una combinación de inteligencia y cautela que desafiaba la comprensión de las fuerzas de seguridad. Además, su red de contactos y aliados le proporcionaba una seguridad que lo mantenía un paso adelante de sus perseguidores. No obstante, las recompensas también generaron un efecto colateral. El ambiente de desconfianza y traición se incrementó dentro del cártel y en su círculo cercano. Las sumas de dinero ofrecidas por su captura incentivaron a algunos de sus aliados a considerar la traición, buscando capitalizar las recompensas. Este cambio en la dinámica de poder significaba que Zambada debía estar siempre alerta, vigilando no solo a las autoridades, sino también a aquellos en quienes había confiado. Mientras tanto, el cártel de Sinaloa continuaba sus operaciones sin descanso, inundando el mercado de drogas en Estados Unidos y más allá. La imagen de El Mayo se consolidaba como la del hombre que había logrado mantenerse en pie mientras su imperio se expandía. Las autoridades, aunque comprometidas en su búsqueda, parecían estar siempre a la zaga, mientras Zambada continuaba orquestando su red con un ingenio sorprendente. Sin embargo, a medida que la presión aumentaba, también lo hacían las tensiones entre los diferentes cárteles y las facciones rivales que deseaban desestabilizar el dominio del cártel de Sinaloa. Cada enfrentamiento, cada rivalidad, se volvía más peligroso, y las posibilidades de una traición dentro de su círculo íntimo eran una realidad que El Mayo debía enfrentar a diario. En el vasto y complicado mundo del narcotráfico, donde la violencia y la traición son moneda corriente, la figura de Ismael El Mayo Zambada emerge como un verdadero enigma. A menudo eclipsado por otros líderes de cárteles más notorios como Joaquín El Chapo Guzmán, su influencia y poder en el cártel de Sinaloa son innegables. A pesar de su naturaleza reservada y su escasa presencia pública, El Mayo se ha consolidado como el cerebro detrás de las operaciones del cártel, orquestando su crecimiento y expansión desde las sombras. La dualidad de su vida, como líder del cártel y como un hombre que elige la sombra en lugar de la luz, es un testimonio de su astucia. Mientras el mundo exterior sigue discutiendo la historia del narcotráfico y sus protagonistas, Zambada continúa desempeñando su papel crucial desde las sombras, tejiendo una red de poder que no solo afecta a México, sino que también impacta en la política y economía de muchos países alrededor del mundo. Cada decisión que toma, cada movimiento que hace, se convierte en parte de un juego de ajedrez en el que las piezas están constantemente en movimiento. A lo largo de su carrera, Ismael El Mayo Zambada ha logrado evadir las garras de la justicia durante décadas, convirtiéndose en una figura casi mítica dentro del mundo del narcotráfico. Sin embargo, como en toda historia de poder y crimen, la sombra de la captura siempre acecha. A pesar de su habilidad para permanecer en las sombras, el reloj comenzó a hacer tic-tac para El Mayo. Con cada operación que ejecutaba, las autoridades estaban decididas a poner fin a su reinado. El 25 de julio de 2024, el narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fueron arrestados cuando se bajaban de un avión de Beechcraft King Air en el aeropuerto privado de Santa Teresa del Condado de Doña Ana, en El Paso, Texas, donde los estaban esperando agentes federales. Sus arrestos fueron parte de una operación conjunta del FBI y las agencias de investigaciones de seguridad nacional. Se cree que Ismael Guzmán atrajo a Zambada a Estados Unidos según funcionarios estadounidenses familiarizados con la operación. La noticia de su captura se esparció como pólvora y las reacciones no se hicieron esperar. Para algunos representaba el fin de una era, para otros una oportunidad para que el cártel de Sinaloa reorganizara su liderazgo. Los efectos de su arresto se sintieron en todos los niveles de la sociedad, desde los más altos círculos políticos hasta las calles donde su cártel operaba.
El 13 de septiembre de 2024, el Mayo Zambada acudió a su primera audiencia en la Corte de Brooklyn, Nueva York, en donde también fueron enjuiciados el Chapo Guzmán y el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Ismael Zambada García llegó ese día a la corte vestido de color caqui y custodiado por 3 agentes federales, y durante la audiencia estuvo acompañado por sus abogados Frank Pérez y Ray Velarde. En la audiencia en la que se presentaron los cargos en contra de Ismael El Mayo Zambada y en la que se declaró no culpable, se ordenó que el capo permaneciera encarcelado mientras avanza el proceso. Al líder fundador del cártel de Sinaloa, que durante años evadió a las autoridades mexicanas y estadounidenses, se le acusa por 17 cargos, entre los que se encuentran narcotráfico, posesión ilegal de armas, empresa criminal y el de ordenar a matar a su propio sobrino, Eliseo Imperial, alias El Cheyo Antrax. Las autoridades afirman que a sus 76 años su árbol familiar se extiende a 15 nietos y un par de bisnietos. Tiene cerca de 10 hijos procreados con 4 parejas: Rosario Niebla, Margarita Imperial, Leticia Ortiz y Norma Sicarios. Otra mujer con quien fue relacionado fue Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. Entre sus hijos se destacan Vicente Zambada, alias El Vicentillo, Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, Serafín Zambada Ortiz y sus hijas María Teresa y Modesta Zambada Niebla, quienes de una u otra manera se encontraban involucrados en los negocios del capo. El legado de Zambada, sin embargo, va más allá de su vida criminal. A través de los años se ha ganado la reputación de ser un hombre que, aunque inmerso en el narcotráfico, también mostró un extraño sentido del honor dentro de su organización. Mientras que otros líderes han sido conocidos por su brutalidad y despiadada ambición, el Mayo ha cultivado una imagen más compleja. Se le atribuyen prácticas menos violentas en comparación con otros cárteles, al menos en lo que respecta a su relación con las comunidades en las que opera. El Mayo Zambada es un capo de perfil bajo. En Sinaloa cuenta con una red de protección bastante potente. Especialistas lo consideran como el típico narcotraficante que reparte dinero o construye carreteras o iglesias en los pueblos de la región. Se rumoraba que la Virgen de la Iglesia de Quila lleva una corona de oro patrocinada por el Mayo. También se indicó que era tal su involucramiento en los problemas de la comunidad que durante una crisis de secuestros que vivió Sinaloa, el capo ordenó a sus subalternos apoyar a la policía local para terminar con los criminales que afectaban la región. Este legado se refleja también en su influencia dentro del mundo del narcotráfico. Con su arresto, la estructura del cártel de Sinaloa enfrentó una disyuntiva. La pregunta que muchos se hacían era: ¿quién podría llenar el vacío que dejaría su ausencia? Si bien el Chapo Guzmán había sido un nombre conocido, el Mayo había sido el verdadero arquitecto detrás de muchas de las operaciones más exitosas del cártel. A partir de su arresto, el panorama del narcotráfico en México se volvió aún más volátil, con la posibilidad de que otras facciones más violentas y menos controladas intentaran hacerse con el poder. El legado de Zambada también resuena en el ámbito de la justicia. Su captura se considera un hito en la lucha contra el narcotráfico, un símbolo de que incluso en un mundo dominado por el crimen organizado, las fuerzas del orden pueden triunfar. Sin embargo, la realidad es más compleja. A pesar de su arresto, el cártel de Sinaloa sigue operando y sus tentáculos se extienden por múltiples países. El arresto de El Mayo no significó el final de su legado, sino el inicio de una nueva fase en el narcotráfico. En última instancia, la historia de Ismael El Mayo Zambada es un recordatorio de que aunque el narcotráfico es una lucha constante entre el bien y el mal, también es un juego de estrategias y de poder, donde en muchos casos las sombras pueden hablar más que las luces brillantes de la notoriedad. Su legado, por lo tanto, no se limita a sus crímenes, sino que abarca las complejidades del poder y la resistencia en un mundo donde la ley a menudo parece una ilusión. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla.
Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.